En el ciclo fijo de ranurado, que es el ciclo fijo o el número G75, en el cual nosotros tenemos que configurar nuestras dos líneas de programación de la siguiente manera. Acá nosotros vamos a tener primeramente G75 y un valor R que corresponde a la distancia de retroceso después del corte en cada pasada, ¿ya? Es un valor incremental, o sea, la herramienta se entierra a cierta profundidad de corte y desde ese punto se retira ese valor R que nosotros vamos a indicar, por ejemplo, 1 o 2 milímetros. En el segundo bloque va en X la distancia X del punto final de la ranura, Z la posición del punto final de la ranura, la parte final en la longitud, P la profundidad de corte, que es radial, en este caso debe ir en milésimas de milímetro, Q es la distancia entre pasadas, en milésimas de milímetros también, y F la velocidad de avance, ¿ya? Acá la distancia Q debe ser siempre menor que el ancho de corte de la herramienta. Ahora vamos a ver un ejemplo explicativo de este ciclo fijo y además lo vamos a simular. Hoy vamos a visualizar a grandes rasgos el simulador y la próxima clase ya lo vamos a ver con más detalles. Dentro de ese ciclo fijo vamos a tomar este ejemplo, el cual tiene un diámetro exterior máximo de 60 milímetros, ¿ya? El cual la ranura tiene un diámetro al fondo de 44 milímetros y una longitud final, considerando un punto de referencia absoluto, de 41 milímetros, desde acá hasta esa cara, ¿ya? Entonces, por lo tanto, toda esta sección es una zona que debemos hacer un proceso de ranurado. Primeramente, antes de hacer el ciclo fijo, siempre debemos posicionarnos, ¿ya? Este punto de posición es sumamente importante debido a que luego de que la herramienta haga una pasada hacia el fondo, esta herramienta se retira hasta este punto en X para trasladarse hacia un costado un cierto valor Q, que en este caso corresponde a 2.5 milímetros, que en el programa va indicado como 2500, que va hasta milésima de milímetro. Por lo tanto, el ancho de corte de esta herramienta es de 3 milímetros, siempre se debe considerar un valor menor, en este ejemplo está considerado 2.5 milímetros, por lo tanto la herramienta se entierra desde X60 más una cierta distancia, que sería 3.5 por 2, el punto de origen en este ejemplo está indicado como X67, ¿ya? Z menos 18, debemos considerar la distancia de inicio, ¿cierto? Que serían los 15, más el ancho de corte de la herramienta, ya que en la herramienta nosotros el punto de referencia con respecto a la herramienta está esta esquina de la herramienta. La herramienta, si le hacemos un zoom, tiene prácticamente este perfil. Tiene este ancho de 3 milímetros, por lo tanto el punto de referencia de la herramienta, como tiene dos esquinas, un cierto ancho, siempre está considerado esta cara como su punto de referencia. Por lo tanto, este es el filo que nosotros vamos a considerar como origen, o esta cara es la que nosotros vamos a considerar como origen, para que esta cara, la que no está considerada como origen, esté tocando y sea adyacente a esta cara, que sería la cara inicial, debemos considerar este largo más los 3 milímetros que tiene la herramienta. Por lo tanto, el punto de origen o de inicio de la ranura es esta distancia más el ancho de corte de la herramienta, que sería Z menos 18. Tomando ese punto como origen de la ranura, ya esta cara va a quedar adyacente al inicio de la ranura, por lo tanto, va a quedar con el ancho total de 26 milímetros que nosotros necesitamos. Luego vamos a indicar una distancia de retroceso de 1.5 milímetros, por lo tanto la herramienta llega hasta una profundidad de corte P, que sería en este caso 2000, que correspondería a 2 milímetros de profundidad de corte, se entierra 2 milímetros en el material, se retrae 1.5 y nuevamente se entierra 2 milímetros y repite ese proceso hasta llegar al diámetro del fondo,
que sería esta zona, que correspondería a X44. Luego, esta herramienta sube rápidamente, ¿hasta qué distancia? Hasta X67. Sube hasta X67, se desplaza hacia la izquierda, el valor Q que nosotros indicamos, que en este caso correspondería a 2500, por lo tanto se desplaza hacia el costado 2.5 milímetros y repite ese proceso, ¿ya? Y ese proceso se repite de una forma repetitiva hasta llegar a esta zona, que sería la distancia final del proceso de ranurado. Este proceso de ranurado es bastante simple, pero hay que tener esas consideraciones. Consideración de que la profundidad de corte, de que el ancho de corte están en milésimas de milímetro, de que el punto inicial en Z debe considerar el ancho de corte de la herramienta, que en este caso son 3 milímetros, ¿ya? Esas consideraciones son bastante elementales, debido a que generalmente en esos puntos se generan los errores al momento de generar o elaborar este programa. Vamos a ver cómo lo haría en la máquina, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a abrir el simulador. Tengo este simulador, que es el que vamos a trabajar. Para comenzar a trabajar en él, yo voy a subir unos videos tutoriales, así que no hay problema. Vamos a abrir la opción del control del simulador FANUC o ITF, ¿ya? Abrimos nuestro simulador y vamos a tener la siguiente interfaz, que es bastante simple. En el costado izquierdo tenemos la máquina virtual. Acá nosotros tenemos nuestro torno, nuestras mordazas, nuestro usillo para montar nuestra pieza, nuestro porta herramientas, carro porta herramientas, la contrapunta, la zona del costado, el centro giratorio. En este caso particular, como entorno CNC, también tenemos la puerta de trabajo. En este caso se cierra con este botón. Entonces tenemos la puerta cerrada y debemos sacar o retirar la parada de emergencia, ¿ya? Retiramos la parada de emergencia y ahora nosotros ya podemos trabajar. Este simulador lo vamos a ver con más detalle el jueves, así que ahora yo voy a comentar rápidamente el proceso de cómo cargar el programa, en este caso el ejemplo, y cómo realizarlo. Para poder trabajar, nosotros sacamos la parada de emergencia, se fijan ahí está indicada, parada de emergencia retirada, y para poder cargar un programa o algún archivo, debemos tener la máquina en nuestro modo Edit. Este es nuestro modo de editar. Si se fijan, al apretar este botón, acá en el panel, en la pantalla de la máquina, que es 100% igual al panel que tenemos en la máquina que tenemos en la universidad, control FANUC. Por lo tanto, acá también en la máquina ya se ve esa visualización, que estamos en el modo editar, ¿ya? Para más consultas con respecto al detalle de estos botones, qué significa cada uno, les recomiendo que visualicen el archivo que está en ADECA, que dice manual del control de la máquina Doosan FANUC, torno Lynx 220LM, que sería el modelo de la máquina que está en la universidad. En ese documento está el detalle, por ejemplo, que este botón es el botón editar, este es el botón memoria o ejecutar, tenemos este botón que es MDI, que es ingreso de dato manual, tenemos este botón RMT que nos permite cargar archivos por una tarjeta. En este caso, acá no podemos cargar tarjeta, por lo tanto, no lo vamos a utilizar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para cargar cualquier archivo que haya estado guardado, debo estar en el modo Edit. ¿Qué archivo voy a cargar ahora? Es un archivo de herramientas. Este archivo de herramientas abro y debo tener el tipo de archivo cargado como archivo de configuración de herramientas. Entonces yo tengo que cargar todas las herramientas que vamos a utilizar. ¿Cuáles van a ser? Hoy les subo una guía en la cual van a tener el número de herramienta correspondiente y el tipo de herramienta o perfil que van a trabajar, ¿ya?
Tenemos una herramienta de ranurado, de roscado, y una de desbaste y acabado exterior de derecha a izquierda y una de izquierda a derecha, ¿ya? Nosotros en este simulador, aparte de poder trabajar en 3 dimensiones, de ver el simulador en 3 dimensiones, podemos arriba acá en la pestaña ver, enviar a una vista en 2 dimensiones, que nos va a permitir más simplemente visualizar este proceso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a revisar y ejecutar el proceso de ranurado. Por lo tanto, yo voy a cargar este archivo. Ah, ya lo tengo cargado acá. Ejemplo, ciclos G75 sería el programa 5. Cargo el programa 5. Todos los programas primeramente llevan una letra O, luego el número a ejecutar. En este caso, estos ceros a la izquierda se omiten y solamente se indica el número O5. Se pone cargar o buscar programa. Cuando indique ese error de escritura, lo que salía recién en rojo, se debe modificar acá la opción de modificar programas o editar programas con esta llave. Si se acercan a esta zona, van a tener una llave, por lo tanto con esta llave se puede desactivar y se puede editar o eliminar algún programa, ¿ya? En este caso el material tenía 66 milímetros de diámetros. Acá nosotros en pieza de trabajo, tamaño de la pieza, podemos cambiar el diámetro, la longitud, incluso podemos indicar algún diámetro interno en caso de que sea alguna sección anular. Incluso podemos modificar también el tipo de material, ¿ya? Pero no es tan significativo modificarlo acá, debido a que nosotros vamos a indicar la velocidad de corte en el programa, y esa velocidad de corte del que vamos a ingresar va a estar en función del material de trabajo. Por lo tanto, no es necesario modificar acá el material de trabajo en este programa. El diámetro externo era 60 y la longitud lo vamos a dejar de 80 milímetros, ¿ya? Si se fijan acá, la longitud de sujeción total es de 28 milímetros. Por lo tanto, por eso esa deja disponible 52 milímetros para trabajar, ¿ya? Si se fijan acá se puede visualizar la pasada del proceso de ranurado. Este programa yo lo había modificado, le había puesto R0, pero nuestra diapositiva dice que la distancia de retroceso es de 1.5. Entonces acá, tiempo atrás yo le comentaba de que acá hoy en día no es necesario indicar un número de bloque para editarlo, debido a que acá en un control real de la máquina, nosotros nos podemos desplazar libremente por cualquier línea, cualquier indicación, y se puede modificar. Por ejemplo, acá yo rápidamente me acerqué a esta línea, la primera línea o de bloque del programa X75, este ciclo fijo, indicaría R0 sería la distancia de retroceso. Si yo lo quiero modificar, me posiciono sobre ella, busco la letra R en el panel, que en este caso está como letra secundaria de este botón. Para activar la letra secundaria de ese botón, activo el botón Shift y ahora indico el botón R. Se carga el botón R y este valor es 1.5. Para cambiar ese valor por ese valor, yo acá en el panel tengo la opción alternar. Entonces alterno ese valor y queda cargado ese valor como 1.5. Y ahora todo lo demás está tal cual como nosotros lo visualizamos en el programa o en el ejemplo, ¿ya? Tenemos las herramientas cargadas y antes de trabajar vamos a realizar el cero máquina. Y se activa este botón con este símbolo de punto de origen que indica referencia. Vamos a cambiar al modo 3D para que vean el desplazamiento de los carros. Y siempre antes de ejecutar un programa o cuando recién se enciende la máquina y cargan las herramientas, es necesario que la máquina sepa sus puntos de origen. Se desplaza en X y luego en Z.
va a terminar de trasladarse, y si se fijan acá, la herramienta llegó a un punto en el cual está estipulado por el fabricante para que este punto más alejado en Z y en X sea el cero máquina, ¿ya? Por lo tanto, un punto bastante alejado de la zona de trabajo. Vamos a cambiar a la vista 2D. Por lo tanto, la herramienta va a trasladarse desde el cero máquina hacia el punto de origen, va a hacer el trabajo, se retira y termina el trabajo. Eso va a ser como de forma resumida. Ahora vamos a visualizar de las dos formas, o de las dos vistas en 3D y en dos dimensiones, el proceso de ranurado, ¿ya? Entonces ya tenemos cargado el programa cómo se ejecuta o cómo se crea. No es necesario anotarlo línea por línea acá, manual, sino que se crea un archivo de texto con el código que nosotros ya hemos estado trabajando. Se guarda y acá nosotros lo podemos abrir acá en la opción archivo. Abrir y se abre un buscador y nosotros buscamos el archivo de texto que corresponda a cargar acá en el panel. Ya, eso lo vamos a ver con más detalles en la próxima clase. Entonces vamos ahora a indicar el botón ejecutar, sería este botón, en este caso es memoria, estamos en programa y acá yo aprieto el botón 1, que sería el botón de ejecutar. Se cambia la herramienta, se posiciona. Si se fijan, la herramienta se entierra a una cierta profundidad de corte, se va retirando y hace el proceso de ranurado. Así se vería en la máquina. Se entierra, se retira unos ciertos valores que nosotros indicamos, que sería el valor P y el valor R. ¿Cuánto se traslada hacia la izquierda? Es la distancia Q que nosotros tenemos indicada también en el programa, que serían 2,5 milímetros. Si nosotros dejamos los 3 milímetros, como esta herramienta en sus esquinas tiene un cierto radio que es muy pequeño, va a generar unas pequeñas marcas, ¿ya? Por lo tanto, para ver la diferencia podemos modificar el programa y ejecutarlo nuevamente. Termina el programa y se retira. Entonces ya esta pieza está con el proceso de ranurado que nosotros necesitábamos. Nuevamente, si yo quiero modificar el ancho de corte, me traslado hasta el punto donde está el valor Q en el ciclo fijo, indico acá Q, que sería el segundo botón, por lo tanto Shift Q 3000 para un ancho de corte de 3 milímetros, alternar, reset para ir al inicio, en pieza de trabajo cargo nuevamente la pieza, ya que esta está mecanizada, se carga la pieza por una nueva, y como está en la misma posición, se puede ejecutar directamente. Si nuevamente se repite el proceso. Ahora lo vamos a visualizar en dos dimensiones. Si se fijan con un ancho de corte, igual, el ancho de corte de la herramienta, se generan estas pequeñas marcas de herramienta, ¿ya? Esta sobrematerial acá como ranura está exagerado, ¿ya? Finalmente cuando dejamos el valor igual al ancho de corte, lo que queda en el fondo del material quedan estas pequeñas marcas. Corresponderían al pequeño radio de la herramienta que tiene, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por este motivo siempre es imperativo dejar ese valor Q menor al ancho de corte total de la herramienta, ¿ya? ¿Dudas o consultas antes de ver el otro ciclo fijo? Sí, profe, ¿el P en qué influye dentro de ahí del mecanizado? ¿El cual, perdón? El P 200, 2000. Este va a ser la profundidad de corte en cuanto se va, por decirlo de alguna forma, enterrar el material. Yo lo voy a poner de nuevo. Cambiamos el material, ejecuto el programa, tiene que estar en memoria, ejecutar. Entonces, esa distancia que se entierra es el valor Ah, P. Claro, esos ¿cuánto son se va los 2 enterrando en el material? ¿Perdón? esos son los 2 milímetros. Claro. Si nosotros aumentamos eso, la herramienta se va a enterrar más
de lo que nosotros podemos visualizar ahora. Incluso ¿Y yo ayer, el R1.5 es lo que se sale de los 2 milímetros hacia afuera o desde la base, o sea, desde lo más fondo que llega a los 2 milímetros hacia afuera? es lo que se retira después de enterrarse los dos. Se entierra 2 milímetros, se retira 1,5. Después nuevamente se acerca al punto donde quedó, se entierra 2 milímetros y se retira 1,5. Y así. Ah, Es incremental, claro. entonces siempre quedan 0,5 que no alcanza a salirse la máquina hacia afuera. Claro, sí, para este ejemplo sería considerado de esa forma, como tenemos este valor 1,5. Ya, vale, profe, gracias. Entonces antes de cerrarlo voy a modificarlo y dejarlo como estaba, que el ancho de corte en este caso es 2,5, para que lo tenga que visualizar, quede bien. Entonces tenemos 2500, que sería en milésima de milímetro, y quedaría el programa sin esa marca, ¿ya? Por lo tanto, hace la importancia del ancho de corte Q. ¿Alguna otra duda? Sino para ver el ciclo fijo de roscado, que es más tedioso que este ciclo fijo. Si no hay dudas, vamos a ver ese ciclo fijo. En este caso, ya teniendo el ciclo fijo de ranurado, vamos a ver el ciclo fijo de roscado. Y este ciclo fijo es un poco más tedioso, hay que considerar muchos más valores, y por lo tanto en este ciclo fijo donde tienden a confundirse más, ¿ya? Pero la práctica es lo que nos va a poder hacer entenderlo y captar mejor la idea, ¿ya? Acá en este ciclo fijo nosotros debemos ingresar dos bloques, al igual que en la mayoría de los demás. En el primer bloque, en la primera línea de trabajo de este ciclo fijo, cargamos un valor P, que va a estar acompañado de 6 dígitos, ¿ya? Los dos primeros dígitos que corresponden a la letra A son el número de repeticiones de la última pasada de acabado. Generalmente queda como 1, o sea, por lo tanto acá queda 0,1. Voy a anotar acá. Realmente nosotros dejamos esto como 0,1, ¿ya? Los dos siguientes que corresponderían a una salida progresiva de la rosca, que correspondería a unas décimas de paso. Nosotros también lo dejamos en 0,0, generalmente. Y ahora voy a explicar qué correspondería a una salida progresiva de la rosca, ¿ya? Generalmente lo que nosotros tenemos en el proceso de roscado, al dejar este valor como 0,0, la herramienta se entierra a una cierta profundidad de corte, hace su trabajo a una cierta distancia z, como está acá indicado, y se retira, ¿ya? Si nosotros modificamos este valor, distinto de 0, si modificamos este valor distinto de 0, por ejemplo 0,5, perdón, 0,5, lo que nosotros vamos a tener acá, esto en décimas de paso, vamos a tener en realidad 0,5 por el paso F, que sería lo que está indicado acá abajo, el paso de la rosca. Suponiendo que tenemos una rosca de 2 milímetros, esto 0,5 sería 1 milímetro de salida progresiva de la rosca. ¿Qué significa esto? Que 1 milímetro antes aproximadamente de que termine el proceso, la herramienta se va a retirar de forma inclinada, o sea, no va a terminar su proceso completo. Entonces la herramienta acá se enterraría, hace su trabajo y 1 milímetro antes se retira. Por lo tanto, queda acá una cierta pestaña, no con la rosca completa o recta hasta el final, ¿ya? Y así si aumentamos este valor, por ejemplo, a 20 décimas de paso, que serían 2 milímetros, 2 por 2 serían 4 milímetros. Por lo tanto, para un paso de rosca de 2 milímetros, entonces 4 milímetros antes de finalizar el proceso, la herramienta se retiraría inclinada, ¿ya? Lo vamos a ver en el simulador, queda mucho más práctico de esa forma y se entiende mucho más rápido, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos siempre es dejarlo en cero, debido a que
esta salida progresiva no tiene muchas aplicaciones y generalmente cuando nosotros hacemos un hilo queremos de que llegue hasta el fondo, por ejemplo, que para que tope con esa cara lo que nosotros vayamos a montar. Por ejemplo, alguna tuerca o si tenemos que montarlo en alguna plancha de sujeción, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, este valor nosotros en el 99% de los casos lo vamos a visualizar o lo vamos a trabajar con un valor 0,0, ¿ya? Y por último, el valor de los últimos dos dígitos corresponde al ángulo de entrada de la rosca. ¿Cómo la rosca va a entrar acá? Si nosotros dejamos este valor en 0, vamos a tener que la herramienta va a entrar como está acá en nuestro dibujo, o sea, va a entrar recto y luego se va a trasladar hacia la izquierda, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos generalmente, y que lo van a visualizar en la mayoría de los programas, que se deja un valor de 30 grados. Por lo tanto, la herramienta va a entrar con un cierto grado de inclinación. Se puede visualizar acá. ¿Con cuánto grado de inclinación va a entrar? Con, en este caso, los 30 grados. ¿Y por qué 30 grados? Porque nosotros en el perfil de la rosca tenemos que entre flancos tenemos 60 grados, por lo tanto, considerando solamente esta zona, con respecto a esta línea perpendicular al eje, tenemos 30 grados, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos a indicar como ángulo de entrada va a ser la mitad del ángulo entre flancos de la rosca. Generalmente nosotros tenemos 60 grados como ángulo entre flancos, por lo tanto dejamos la mitad que correspondería a 30 grados, que sería el ángulo de inclinación con el cual entraría la herramienta a trabajar en el material, ¿ya? Esto va a ser más significativo cuando tenemos un proceso de roscado en el cual la herramienta se entierra en el material, ¿ya? Ahí la herramienta va a ser más significativa esa entrada, debido a que va a entrar con respecto a cómo realmente es los ángulos correspondientes a este proceso de roscado y al perfil de la rosca, ¿ya? Cuando la herramienta entra por fuera, ¿cierto? Como está indicado en esta imagen, no va a ser tan significativo, ¿ya? Ya que no, la herramienta al ingresar en el aire no va a dejar ninguna marca, por lo tanto no va a ser muy significativo. Pero por costumbre, generalmente nosotros dejamos este valor como 30 correspondiente a los 30 grados que se van a formar entre, no entre ángulos, sino que la mitad entre los ángulos de flanco del perfil del roscado, ¿ya? También lo vamos a visualizar en el simulador. Luego tenemos un valor Q que correspondería a la profundidad por pasada, o sea, correspondería a nuestra profundidad de corte, que va a estar en milésimas de milímetro. Por ejemplo, 2,5 décimas o 0,25 milímetros de profundidad de corte, acá va a estar indicado como 250, ¿ya? Como va a estar en milésimas de milímetros, nuestra profundidad de corte va a ser de 250 milésimas de milímetro. Y por último, en este bloque corresponde indicar el valor R, que es la profundidad de corte de la última pasada en milímetros. Ahora este valor va a estar en milímetros, ¿ya? Por lo tanto es un poco engorroso. Y suponiendo de que nosotros la profundidad de corte la dejamos menor, por ejemplo, vamos a dejar una décima de profundidad de corte, este valor es 0,1. Este valor R está en milímetros, este valor Q está en milésimas de milímetro. Luego en el segundo bloque tenemos que indicar el punto X al fondo, que sería nuestro diámetro al fondo de la rosca, Z, la longitud o el punto final de la rosca en este eje, por ejemplo, X 8,5, por ejemplo, y Z menos 15, por dar un ejemplo. Ya este sería nuestro punto final en el cual la rosca va a terminar. P va a ser la altura o profundidad total de la rosca en milésimas de milímetros, correspondería a esta distancia, a una distancia de una zona de trabajo, que sería la altura de la rosca, que para determinarla debemos considerar el diámetro exterior menos el diámetro al fondo dividido 2, ahí nos va a dar la altura de la rosca, que generalmente ronda los 0,8 a 1,5 milímetros, ¿ya? Aquí vamos a suponer un valor de 1,25 milímetros,
por lo tanto, vamos a tener una altura, por ejemplo, X, de 1250 milésimas de milímetro. ¿Ya? Esto va a estar en milésimas de milímetro. Este valor Q, nuevamente tenemos una profundidad, pero va a corresponder solamente a la primera pasada. Ya, generalmente la primera pasada en el proceso roscado es mayor a la cantidad de profundidad de corte que se da por cada pasada. Por lo tanto, vamos a suponer que tenemos 3 décimas y media para esta pasada, que serían 350. Yo no voy a ser exigente en ese punto, por lo tanto, para hacerlo más fácil, voy a dejar que ustedes pongan este valor igual, ¿ya? No me voy a hacer problema en eso. El valor R va a corresponder a una diferencia radial en milímetros para roscas cónicas, ¿ya? ¿Cuáles son las roscas cónicas? Las roscas cónicas nos van a permitir tener cierta diferencia angular, ¿ya? Por ejemplo, tomando la rosca NPT, que tiene una diferencia angular de 1,78 grados, nosotros lo podemos acá también indicar, pero como una diferencia radial. La diferencia entre este punto y este punto de forma radial, por ejemplo, van a ser 2 décimas de diferencia radiales, lo van a indicar acá como 0,2, ¿ya? Generalmente nosotros lo que vamos a trabajar y lo que generalmente se hace son roscas paralelas, ¿ya? Por lo tanto, no lo vamos a considerar, lo vamos a dejar como R0, o simplemente despreciamos este valor en el proceso de roscado. Pero en el caso puntual que necesiten por algún motivo realizar una rosca cónica, tienen que indicar esta diferencia radial en milímetros, ya sea negativo o positivo para roscas exteriores o interiores. Va a depender si es una rosca exterior o interior. Y F va a corresponder al avance, que en este caso, en el proceso roscado, siempre va a ser igual a el paso de la rosca en milímetros, considerando, por ejemplo, un paso de 2 milímetros. ¿Ya? Voy a borrar todo y vamos a visualizar el ejemplo que está acá. Acá en el ejemplo se indica que hay una rosca que es de un paso 1,5, perdón, paso 2 milímetros, con una altura de la rosca de 1,5, con un diámetro exterior de 22 y una longitud de 42 milímetros. ¿Ya? Nos indica que la profundidad de la primera pasada es de 0,22 milímetros, por lo tanto ese 0,22 va en el segundo bloque, y la profundidad de las siguientes pasadas, o sea, de todas las pasadas después de la primera, se reduce a 0,16. Por lo tanto, ese valor Q va acá, en el primer bloque. Y la profundidad para la última pasada es de 2 centésimas de milímetro, por lo tanto va acá el valor R0,02. Antes de indicar el ciclo fijo, nosotros debemos cargar anteriormente la herramienta, ¿cierto? Luego la velocidad de trabajo, el posicionamiento de inicio, que siempre va a ser por fuera. En este caso está en X25, Z5, por lo tanto la herramienta está aproximadamente por acá, a X25, en una distancia de 5 milímetros aproximadamente, ¿ya? Luego se indica, perdón, el ciclo fijo, con lo que nosotros ya indicamos, con el valor P indicando una pasada para el acabado, sin salida progresiva, 30 grados de inclinación de entrada, la profundidad de corte por pasada, distancia de retroceso para el acabado. Tenemos el punto, la profundidad del fondo de la rosca, que para este caso, como tenemos la profundidad a la altura de la rosca, debemos restar 2 veces este valor, serían 3 milímetros a los 22, por lo tanto tenemos el valor al fondo de aquí de la rosca. La ubicación longitudinal, en Z tenemos los 42 milímetros. Y tenemos también acá la altura de la rosca P, que va a corresponder al milímetro y medio que está indicado en el ejemplo, ¿ya? Profundidad de corte en la primera pasada, 220 milésimas de milímetro, no es una rosca cónica, por lo tanto R0, y el avance es de 2 milímetros debido a su paso de la rosca, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a visualizar ese programa en nuestro simulador.
Por lo tanto, vamos a cambiar el programa. Estamos en editar, programa. Creo que este ya lo había cargado. Es el 04, o sea, O4, buscar. Y claro, ejemplo, ciclo fijo que es 76. No modifique nada. Sí, está bien. Si se fijan, acá está lo importante. Como todos los programas que hemos visualizado, línea de seguridad, ¿cierto? Cero máquina, cambio de herramienta, en este caso es la número 3, velocidad de trabajo, posicionamiento, el trabajo, que en este caso es el ciclo fijo, cero máquina nuevamente, parada de lucillo, y el M30 que va siempre al final para indicar el final del programa. Voy a modificar el material. En este caso es un material de 22 milímetros de diámetro. Vamos a dejar la misma longitud para considerar el mismo punto. Y si se fijan acá, la herramienta entra de una forma inclinada, si se fijan. En este caso, ¿con qué ángulo de inclinación va a tener? Los 30 grados que nosotros indicamos acá. Voy a seleccionar acá. Estos 30 grados que están al final son indicados lo que nosotros visualizamos, esos 30 que están indicados ahí. Si se fijan como el valor del centro, que es un 0,0, indica que la rosca va a salir recta. Entonces, por lo tanto, se entierra y sale de manera recta. Vamos a simular este ciclo fijo de roscada y luego vamos a modificar el valor del centro para que puedan visualizar la diferencia entre la salida progresiva, teniendo salida progresiva o no teniendo salida progresiva de la rosca. Entonces, ejecutamos y tenemos el proceso de roscado. Se visualiza de forma rápida y en realidad el proceso de roscado en máquina es bastante rápido, así que si se fijan la herramienta acá sale de forma recta, ¿ya? Acá esta entrada o ángulo de entrada no es muy significativo debido a que entra en Z5, ¿ya? Z5 positivo el punto de origen acá, por lo tanto, como se entierra en el aire, no va a ser muy significativo este ángulo de entrada. Pero si modificamos el ángulo de salida con la salida progresiva de la rosca, va a ser significativo y se va a notar. Por ejemplo, la primera modificación que vamos a hacer es dejar en 0,5 décimas, por lo tanto 0,5 acá, en editar. Como si se fijan está en amarillo todo el perfil, o sea, todo el valor dentro de P, por lo tanto debo modificar el valor completo. Dico Shift P, vamos a dejar número de acabado igual, una pasada de acabado, vamos a dejar 0,5 décimas de paso, los 30 grados de entrada y cambiar ese valor. Aprieto Reset para ir al origen, cambio nuevamente la pieza patrón. Si se fijan ahora se modifica el ángulo o la salida de la rosca. Teóricamente acá tenemos una distancia entre este punto y este punto de 0,5 por el paso, que sería 1 milímetro aproximadamente. Ya, vamos a ejecutar. Entonces acá ya es diferente la salida en la cual va a tener la rosca. Ya no va a tener el perfil que correspondería al perfil de la rosca acá al final, sino que va a tener una pequeña salida más pronunciada. Si nosotros aumentamos este valor P, los dos dígitos del centro de este valor P, por ejemplo, a 20, va a ser mucho más significativo esta salida, va a ser mucho más hacia la derecha con respecto al final. Modificamos P, 01, 20, 30, alternar, reset, cargamos nuevamente la pieza de trabajo. Si se fijan, ya esta salida va a ser mucho más distante. No va a llegar hasta el final, sino que va a salir mucho más atrás. Y ejecutamos. Por lo tanto, acá tenemos los 42, sale mucho más acá, teóricamente 4 milímetros, ya que tenemos 20 décimas de paso, que serían 2 milímetros, por la rosca, que serían 2, tenemos prácticamente 4 milímetros, ¿ya? Esa es la salida progresiva a la rosca, como les comenté, la verdad que no tiene una aplicación muy específica, ¿ya? Por lo tanto, no, generalmente nosotros lo dejamos como visualizamos en la primera ejecución de este programa, lo dejamos en 0, ¿ya?
Generalmente nosotros necesitamos que la rosca, ya sea para montarla a una cierta pieza o para montar una tuerca, siempre necesitamos que llegue al fondo, ¿ya? Para dar una sujeción necesaria, ¿ya? Por lo tanto, ¿dudas o consultas con respecto a este ciclo fijo? Sé que es un poco más complejo de lo que nosotros hemos estado trabajando, hay que agregar muchos más datos, pero no es nada más que eso, saber datos con respecto al proceso roscado y agregarlos a nuestro ciclo fijo. Van a tener que practicarlo un poco para poder diferenciar, por ejemplo, que este valor R va en milésimas, perdón, este valor R va en milímetros y los otros van en milésimas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que he descubierto la posibilidad de consultas antes de ver el ciclo fijo de taladrado, ya que nos queda poco tiempo. ¿Ninguna duda, consulta? Entonces, por último tenemos el ciclo fijo de perforado o taladrado. Este ciclo fijo es bastante simple, bastante fácil. Con respecto a la consideración con el ciclo fijo de roscado que tuvimos hace poco, en el cual solamente es indicar en el primer bloque una distancia de retroceso R, al igual que en el proceso de ranurado. Luego en el segundo bloque debemos indicar el punto final el Z de la perforación hasta el fondo, ¿cierto? U va a ser nuestra profundidad de corte por cada pasada, acá va a estar en milésimas de milímetro. Y por último, la velocidad de avance, que es bastante simple el proceso de perforado, ¿ya? Vamos a simular este proceso de perforado en nuestro simulador. Vamos a suponer que tenemos vamos a ver los programas. Pues, es el programa 7, estoy casi seguro de que es el 7. Sí, ejemplo ciclo G74. En el ciclo G74, como todos los programas, tenemos primeramente la línea de seguridad, cero máquina, la herramienta 12, que es una cierta broca que ya está cargada, que le voy a cargar hoy, conjunto a la guía, le voy a cargar eh, una, un PDF con las herramientas que vamos a utilizar, y de ahí la herramienta 12 es una broca, si no mal recuerdo, de 10 milímetros, 9 milímetros, ¿ya? G97, RPM fija para esa broca de 1000 RPM, valga la redundancia. Posicionamiento, G0, G00, X0, Z5, en este punto que está acá. G74, 5 milímetros de distancia de retroceso después de cada pasada, de forma incremental. 40 milímetros de profundidad hasta el fondo de la perforación. 5 milímetros de profundidad de corte y un avance de 0,08 milímetros por revolución. Ese es el ciclo fijo. Tenemos acá el cero máquina, detenemos la parada detenemos el giro de lucillo y detenemos también el programa con M30. Vamos a simular, voy a acercar acá, ejecutamos, se cambia la herramienta, se acerca la broca, se entierra la profundidad de corte, se retrae y así sucesivamente hasta llegar a los 40 milímetros en el cual nosotros vamos a necesitar que se realice la perforación. ¿Ya? Este ciclo fijo es bastante simple. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, con la broca o la herramienta de centrar, la broca de centrar, como es una distancia muy acotada, por ejemplo, 10 milímetros a lo mucho de profundidad, no es necesario hacerlo con este ciclo fijo. Ya necesariamente acá nosotros con una broca de centro nos posicionamos acá y luego de posicionarnos indicamos con G1, por ejemplo, G1 Z-10 F0.08. Se entierra la herramienta de centrar antes de hacer una perforación
Nos retiramos con G0Z5 y hacemos el cero máquina para cambiar la herramienta y hacer, por ejemplo, un ciclo fijo más extenso con una broca más grande y con una longitud de perforación también mucho más grande. ¿Ya? Por lo tanto, este ciclo fijo es bastante simple, bastante rápido.